tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda sesión de nuestro técnico operador de computadoras. Es un gusto poderte acompañar y poderte guiar en este transcurso de esta sesión. Para el día de hoy tenemos el tema de la generación de computadoras. Como te das cuenta, las computadoras van evolucionando día con día y la tecnología siempre va un paso más adelante de nosotros. El día de hoy queremos enseñarte 6 generaciones de computadoras o aproximadamente 10 generaciones de computadoras, en el cual podemos utilizar nuestro material de apoyo, nuestro libro, que ahí vamos a encontrar 6 generaciones. La primera generación la podemos encontrar en la página número 3. Dice que la primera generación abarcó la década de los 50 y se conoce como la primera generación de computadoras. Estas computadoras eran máquinas que estaban construidas por medio de tubos de vacío, eran programadas en lenguaje de máquina. En esta generación las máquinas son grandes y costosas, de un costo aproximado de cientos de miles de dólares. En 1951 aparece la UNIVAC. Esta se utilizó para procesar el censo de 1900 en los Estados Unidos de América. Seguidamente tenemos la generación de computadoras. La segunda generación, esta abarca de la década de los años 1960, las computadoras seguían evolucionando, se reducía su tamaño y crecía su capacidad de procesamiento. También en esta época se empezó a definir la forma de comunicarse con las computadoras, que recibían el nombre de programación de sistemas. Las características de la segunda generación son las siguientes. Estas estaban construidas con circuitos de transistores. Se programaban en nuevos lenguajes llamados lenguajes de alto nivel. En esta generación las computadoras se reducen al tamaño y son de menor costo. Los programas eran hechos a la medida por un equipo de expertos, analistas, diseñadores, programadores y los operadores que se manejaban con una orquesta para resolver los problemas y cálculos solicitados por la administración. De esta manera es como conocemos un poco acerca de la segunda generación de computadoras. De igual manera también encontramos en la página número 6 la tercera generación, y puedes ir leyendo ahí en tu material de apoyo, puedes ir viendo. En esta página dice que los procesos de la electrónica y los avances de comunicación con las computadoras en la década de los 1960 surge la tercera generación de las computadoras. Esta se inauguró con la IBM 360 en abril de 1964. Esta computadora tiene las características que fueron las siguientes. Su fabricación electrónica está basada en circuitos integrados. Su manejo es por medio de los lenguajes, control de los sistemas operativos. La IBM produce la serie 360 con los modelos 20, 22, 30, 40, 50, 65, 67, 75, 85, 90 y 195. Que utilizaban técnicas especiales del procesador, unidades de cinta, de nuevos canales, paquetes de discos magnéticos y otras características que ahora son estándares. No todos los modelos usaban estas técnicas, sino que estaban divididos por aplicaciones. El sistema operativo de la serie 360 se llamó OS, que contaba con varias configuraciones, incluía un conjunto de técnicas de manejo de memoria y del procesador que pronto se convirtieron en estándares. En 1964, CDC introdujo la serie 6000 con la computadora 6600, que se consideró durante algunos años como la más rápida
En la década de los 1970, la IBM produce la serie 370 con los modelos 115, 125, 135, 145 y 158 y 168. Son los modelos 1108 y 1110 máquinas en gran escala, mientras que CDC produce una serie 7000 con el modelo 7600. Estas computadoras se caracterizaron por ser muy potentes y veloces. A finales de la década de la IBM, de su serie 370, produce los modelos 3031, 3033 y 4341. Burroughs, con una serie de 6000, produce los modelos 6500 y 6700 de avanzado diseño, que se reemplazaron por una serie de 7000. Honey Bell participa con su computadora DPS con varios modelos. A mediados de la década de 1970 aparece en el mercado las computadoras de tamaño mediano y microcomputadoras que no son tan costosas como las grandes, llamadas también como mainframes, que significan también gran sistema. De esta forma es como abarcamos la tercera generación, y existe también la cuarta generación. Esta cuarta generación, aquí aparecen los microprocesadores. En la cuarta generación aquí aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con una gran velocidad impresionante. Las microcomputadoras con base en estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales, que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general sobre la llamada revolución informática. En 1976, Stephen Hawking y Steve Jobs inventan la primer microcomputadora de uso masivo, y más tarde forman la compañía conocida como Apple, que fue la segunda compañía más grande del mundo, antecedida tan solo por IBM, y esta por su parte es uno de las 5 compañías más grandes del mundo. En 1981 se vendieron 80.000 computadoras personales, al siguiente subió a 1.400.000. Entre 1984 y 1987 se vendieron alrededor de 60 millones de computadoras personales, por lo que no queda duda que su impacto y penetración han sido enormes. Con el surgimiento de las computadoras personales, el software y los sistemas con los que ellas se manejan han tenido un considerable avance, porque han hecho más interactiva la comunicación con el usuario. Estas utilizan aplicaciones como los procesadores de palabras, las hojas electrónicas de cálculo y los paquetes gráficos. A ello nos referimos con lo que hoy en día conocemos como comúnmente paquete de Office. Y de esta manera también nos trasladamos hasta la quinta generación. En vista de la acelerada marcha de las microelectrónicas, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con los que se manejan las computadoras. Surge la competencia internacional por el dominio del mercado de la computación, en la que se perfilan dos líderes que, sin embargo, no han podido alcanzar el nivel que se desea: la capacidad de comunicarse con las computadoras en un lenguaje más cotidiano y no a través de códigos o lenguajes de control. Japón lanzó en 1983 el llamado programa de la quinta generación de computadoras, con los objetivos explícitos de producir máquinas con innovaciones reales en los criterios mecanizados. Y en Estados Unidos ya está en actividad un programa en desarrollo que persigue objetivos semejantes, que proceden resumirse de la siguiente manera:
que generen un procesamiento en paralelo mediante arquitecturas y diseños especiales y circuitos de gran velocidad, manejo de lenguaje natural y sistemas de integración artificial. Hablaremos un poco acerca de la sexta generación de computadoras que fue desarrollada en los años de 1990 o comúnmente los años 90. Únicamente han aparecido en el mercado computadoras realmente portátiles, de pantalla táctil y otros complementos adyacentes. Pero lo básico no ha pasado por un nuevo cambio de fondo continuo con la tendencia de la potencia y la mejora. Básicamente, generación de computadoras es un término relacionado con la evolución y adaptación de la tecnología y de la informática. Es decir, que cada avance importante como la reducción del tamaño de los elementos, tales como procesadores, memorias, así también como un aumento de su capacidad, de su velocidad, procede un salto generacional. Y con cada uno de ellos, de estos saltos, los equipos informáticos y dispositivos electrónicos son cada vez más pequeños y económicos, garantizando de ese modo que sea cada vez mayor la cantidad de consumidores que los compren. Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas ambientadas paralelo vertical con cientos de microprocesadores verticales trabajando al mismo tiempo. Se han creado computadoras capaces de realizar más de 1 millón de millones de operaciones aritméticas de punto totalmente por segundo, los llamados teraflops. Las redes del área mundial Wide Area Network WAN seguirán creciendo desorbitadamente utilizando medios de comunicación a través de fibras ópticas y satélites con ancho de banda impresionantes. Las tecnologías de esta generación ya han sido desarrolladas o están en un proceso. Algunas de ellas son inteligencia artificial distribuida, teoría del caos, sistemas difusos, homolografía, transistores ópticos, etc. A la sexta generación se podría llamar a la era de las computadoras inteligentes basadas en redes neuronales artificiales o cerebros artificiales. Son computadoras que utilizan superconductores. Y de esta manera es como vemos que finalizamos hasta acá nuestra sexta generación en nuestro manual de estudio. Pero ahora queremos ir más allá. Sabemos que nuestra tecnología va creciendo día con día y quiero que pongas atención y claramente a la siguiente generación, que es la séptima generación de computadoras. Podemos situarla a partir de 1990, casi llegando a los años 2000. Por esa razón es que la generación de la sexta generación se ubicaba en los años 90. Esta con la llegada aproximada en el cual comienzan a popularizarse las pantallas planas de tipo LCD y los viejos monitores de rayos catódicos. Empiezan a ser reemplazados por esta nueva tecnología, permitiendo que los usuarios podamos disponer de mayor potencia y velocidad de procesamiento. También se amplía la capacidad de almacenamiento en los dispositivos creados para este fin. Como podemos ver, tenemos una ventana donde nos aparece ya el ejemplo gráfico de esta generación. La octava generación de computadoras, de acuerdo a lo establecido a través de la cronología del desarrollo y la evolución de las computadoras, se precisa el comienzo de la etapa de la octava generación de computadoras a partir de los principios del año 2011. Imagínate cuánto tiempo ha sucedido desde el año de 1999 para que aparezca la octava generación, cuando se produjo
el lanzamiento de la Nintendo 3DS y poco después la llegada al mercado de la PlayStation Vita de Sony. Con el comienzo de la octava generación de computadoras se producen algunos cambios importantes, como por ejemplo la casi total desaparición de los dispositivos físicos y mecánicos como el disco duro y los motherboard, entre otros. Pasamos a una siguiente generación, que es la generación novena, pero no sin antes. Esto se debe fundamentalmente a que en la octava generación de computadoras comienza a exponerse y expandirse la nanotecnología, y elementos como el disco duro poseen una velocidad significante superior, ya que funciona de forma independiente y orgánica a base de impulsos electromagnéticos. Como podemos ver, ya viene la nanotecnología. Si antes nosotros teníamos un teléfono con un chip normal, si te puedes dar cuenta, hoy en día ya tu teléfono puede utilizar un microchip que fueron trasladándose desde un tamaño grande a un tamaño más pequeño. Hoy en día, tal vez antes conocimos lo que fueron los llamados disquete, y ahora conocemos también en ese transcurso conocimos los llamados discos, donde los CD o DVD, donde guardábamos la información. Después viene apareciendo lo que es la USB, y hoy conocemos las USB de diferentes tamaños, pero también conocemos las micro SD, donde almacenamos información. Con el paso del tiempo, quizás nosotros lleguemos a obtener un microchip más pequeños que las micro SD, para nosotros poder almacenar toda nuestra información, ya que estos pequeños dispositivos son específicamente para almacenar y tienen la capacidad para poder albergar toda esta información en su estructura física. Muy bien, ahora sí pasamos a la novena generación de computadoras. El 9 de octubre del año 2008, Intel presentó sus nuevos Intel Core de la novena generación, junto con los procesadores Intel Xeon y X Series. Intel ha dicho que es el más poderoso de sus procesadores. Intel Core es el mejor procesador para computadoras gamer de escritorio. Los Intel Core i7 y Core i6 de novena generación también fueron revelados. Las velocidades de reloj basándose han aumentado considerablemente en comparación con la última generación, tanto así que el Core i9 de novena generación es, según Intel, el procesador para PC gamer de escritorio más poderoso. La décima generación de computadoras, en la foto podemos ver ese procesador Intel Core de décima generación. Es una placa base. En 1 de agosto del 2009, Intel lanzó 11 nuevos procesadores Intel Core de décima generación, altamente integrados, diseñados para computadoras portátiles, y 2 en 1, notablemente elegantes. Fueron Intel Corporation. Lo nuevo, Intel lanzó oficialmente estos 9 procesadores Intel Core de 10 de la décima generación, altamente integrados, diseñados para computadoras 2 en 1 y computadoras portátiles. Los procesadores brindan inteligencia artificial AI de alto desempeño a la PC a escala. Cuenta con nuevos gráficos Intel Iris Plus para un asombroso entrenamiento y hacen posible la mejor conectividad con Intel Wi-Fi 6G y Thunderbolt.